El trabajo respecto a al evento de los 40 años del sismo de Popayán, si se entrega mañana, lo adjuntan a la tarea en Classroom. Tiene que estar escrito a mano, entonces le toman foto, lo adjuntan en un único documento en PDF y hacen la entrega. Ok, entonces vamos a comenzar. Como les dije, la clase la voy a grabar y voy a subir el video en Classroom. Les decía que para esta clase íbamos a iniciar con la siguiente unidad, si no estoy mal, es la unidad número 5. Si no es así, me corrigen por favor, que es la introducción a las cargas sísmicas. Esta unidad la vamos a complementar con el trabajo, con la investigación que ustedes tienen que hacer para entregarla mañana. Les decía, para ustedes tiene que estar claro cuando hagan esa consulta qué es un sismo, cómo se origina un sismo, especialmente un sismo de origen tectónico, como es la sismicidad en Colombia. Esa es como la introducción inicial de esta unidad. Voy a dar un breve espacio de cómo se define el sismo de diseño que finalmente vamos a utilizar. Entonces, para entenderlo, hablemos de de cómo se diseñarían las estructuras. En la unidad anterior, en dinámica de estructuras, ustedes finalizaron viendo cómo era la respuesta del caso sísmico. Decíamos, si tenemos un modelo de un solo grado de libertad, le conocemos rigidez, le conocemos masa, le conocemos amortiguamiento, y a este sistema sometido a una aceleración horizontal, que es la que más daño le hace a las estructuras, determinábamos pues cuál era su desplazamiento relativo horizontal. UDT. UDT es la respuesta a el sismo XGT en este caso. Si nosotros diseñáramos esa estructura para este sismo, estaríamos diseñando para un registro histórico. Este registro histórico es el que ustedes ven después de que aparece o de que se genera un sismo, el famoso acelerograma. Aceleraciones en función del tiempo. Esos acelerogramas los registran estaciones donde hay acelerógrafos y entonces esos sistemas pues miden la señal de la onda sísmica que se va recibiendo a nivel de la superficie. Digamos que este es el mismo sismo, aparecerán cientos de acelerogramas, porque cada acelerograma es referente a una estación y cada estación recopilará su propia información. Así sea el mismo sismo, esa aceleración sísmica cambia por las fuentes propias locales que hay debajo de cada estación, es decir, el tipo de suelo o si es un afloramiento rocoso, esas condiciones van cambiando el registro sísmico. Entonces es un mismo sismo, pero los registros sísmicos van a variar. Independiente de eso, digamos que tomamos un registro sísmico, o sea, tomamos un evento histórico, un evento que ya pasó. Y con ese sismo, decíamos, pues al final, después de determinar la respuesta de la estructura, que la respuesta de la estructura, medida también en el tiempo, tendría también una forma errática. Entonces, de esa respuesta nos interesaba siempre
para efectos de diseñar el desplazamiento máximo. Y terminamos viendo que entonces si yo quisiera diseñar mi estructura, lo que hago es determinar una fuerza equivalente que me genere en un instante de tiempo, el desplazamiento máximo. Con esta condición yo calculo mi fuerza equivalente, puedo determinar un momento, puedo determinar un cortante. Con estas fuerzas pasamos a hacer entonces el diseño estructural. Si ese diseño estructural lo hacemos utilizando este desplazamiento máximo obtenido en función de un registro sísmico, entonces estaríamos diseñando solamente para un sismo, que no sabemos si ese sismo va a afectar nuevamente a la estructura. Recordemos que es un sismo histórico, ya pasó. Obviamente las fuentes sísmicas, sobre todo la fuente que más nos afecta a nosotros, que son los sismos de origen tectónico, tienen similitudes. El tipo de falla que hay en nuestra región tiene una similitud respecto al tipo de sismo que se puede generar, pero no se garantiza y no lo hace ningún sismólogo en establecer que se van a repetir exactamente las mismas señales sísmicas. Entonces, hacer un diseño estructural con un registro histórico resulta no ser conveniente. Tu estructura solamente tendría capacidad para ese registro, pero no puedes garantizar que vaya a ocurrir un sismo menor y ese sea tu sismo de diseño, o que con seguridad ocurra un sismo mayor que supere ese registro sísmico. Entonces, aunque la norma establece que sí se puede hacer un diseño utilizando registros sísmicos, es decir, acelerogramas, digamos que no es tan fácil, hay que ser muy selectivo respecto a la fuente sísmica que se utilizaría. Sí está establecido en la NSR10 ese análisis sísmico. Ese análisis sísmico con acelerogramas, se los voy a mostrar, pero tiene ciertos requisitos que digamos hay que ser como un experto en esa parte para poder aplicarlo. Aquí está. En la NSR10 se habla de un método de análisis dinámico cronológico y también importante es con análisis dinámico. El análisis que nosotros vamos a hacer aquí pues no aplica, pero en algún momento si de este curso sale alguien que le guste las estructuras, pues tendrá que leer muy bien este numeral para establecer cómo se podría diseñar una estructura utilizando un registro cronológico, es decir, un evento histórico. Dicho esto, quiero hacer énfasis es que ese sismo con el que vamos a diseñar tiene que estar ligado a unas probabilidades y no va a ser solamente un registro sísmico. Entonces, para términos de diseño, lo que nos propone la NSR10 y cualquier norma de diseño es trabajar con el llamado sismo probable. Utilizando condiciones de estadística, vamos a definir un sismo probable que pueda ocurrir en nuestra zona, bajo condiciones específicas de la sismicidad en Colombia, de la sismicidad en el Cauca y más localmente de la sismicidad en Popayán. Si quisiéramos digamos, puliendo los resultados, ya no hablaríamos de solamente la sismicidad en Popayán, sino de la sismicidad en el centro de Popayán, la sismicidad en La Paz, la sismicidad en Lomas de Granada, bueno, en todos los barrios de Popayán. A eso se le llama microzonificación sísmica, o sea, establecer condiciones propias de la sismicidad de forma más local en cada ciudad o en cada municipio. Si ustedes vieron en el evento
al que les pedí que asistieran, ahí mostrarles los resultados de la microsonificación. A Popayán se le han hecho 2 estudios de microsonificación sísmica, sin embargo ninguno se está aplicando porque no se ha establecido de manera oficial que tenga que aplicarse. Si algún diseñador lo usa es a su propio criterio, pero no porque en la norma se establezca normativamente, se establezca que ya Popayán tiene una microsonificación y que se debería usar. En esos estudios de microsonificación, hago un paréntesis, aparecen aceleraciones de sismo que son mayores a las que hoy en día estamos utilizando para diseñar. Es algo que ya se hizo, pero pues como conocemos muchos aspectos administrativos, políticos, no sé cómo llamarle a eso, pues simplemente no se está aplicando. Muy bien, entonces hablemos de lo que es el sismo probable. El sismo probable es un evento que vamos a asumir puede suceder. Va a estar basado en sismos históricos que están relacionados con una fuente sísmica. Ustedes en la investigación que les pedí hacer tienen que tener claridad de cuál es esa falla principal sísmica pues que afecta a Colombia y por ende al Cauca de forma más local. Hay otras fallas más locales, pero entonces esa fuente sísmica o a esa fuente sísmica se le caracteriza sísmicamente, se define qué tipo de falla existe o qué tipos de falla existe, cuáles son las características de esa falla. Se define cuáles son las magnitudes de los sismos que han sucedido en esa falla. Magnitudes de sismos históricos. Se define con base en los sismos que han ocurrido en esa zona, también se define contenido de frecuencias, frecuencia del sismo. Recordemos que la frecuencia está asociada o es la inversa de un periodo de vibración. Un sismo se define como un movimiento oscilatorio. Es una señal que va y viene, solamente que no es de forma armónica, como lo vimos que respondía a una estructura. Es una señal oscilatoria más bien errática. ¿Listo? No tiene una forma en la que la podamos describir, simplemente es una señal. Pero esa señal tiene unas frecuencias. Entonces, los sismólogos normalmente, los geólogos, que son los que estudian todas estas características, definen ese contenido de frecuencias con métodos de procesamiento de señales que ya están definidos. También se establece cuáles son las profundidades en las que normalmente se genera esa liberación de energía sísmica. Este es un estudio que se le hace al tipo de fuente sísmica. Con esa información, entonces, ¿qué hicieron? Porque esto ya se hizo para Colombia y para todas las ciudades del mundo básicamente, se hizo un análisis probabilístico. Permítame, voy a acomodar, a ordenar mejor esto porque me está quedando muy desordenado y no me gusta. Muy bien, entonces les decía, con esta información, lo que en su momento se hizo fue hacer un análisis probabilístico. Con ese análisis probabilístico se buscó determinar entonces cuál podría ser un sismo probable
de diseño. Y ese sismo probable de diseño, en nuestro caso, de forma concisa, que es lo que espero terminar concluyendo el día de hoy, es el llamado espectro de diseño de la NSR10. A eso le llamamos sismo de diseño, ya vamos a ver más adelante cómo definimos ese sismo y cómo se logró llegar a esa forma de ese sismo probable de diseño. Antes de eso, vamos a analizar ciertas características para tener claridad de cómo el código nuestro definió ese espectro de diseño con base en probabilidades. Hablemos de lo que es el periodo de ocurrencia versus el periodo de retorno. Muy bien. Este periodo de ocurrencia y el periodo de retorno está ligado a las aceleraciones máximas que los códigos de diseño suelen proponer para realizar un diseño sismo resistente. Las aceleraciones sísmicas máximas propuestas por los códigos de diseño. En nuestro caso, está definido por la NSR10. Muy bien. Entonces, lo que hicieron los códigos de diseño fue tomar aceleraciones máximas o resumir esas aceleraciones máximas. Las resumieron, las condensaron en un gráfico. En un único gráfico. Y luego de hacer eso, simplemente, por definición, los códigos de diseño establecieron cuál era la probabilidad de ocurrencia de un sismo con una probabilidad de ser excedidos o de ser excedido en determinado tiempo. Son definiciones que dan los códigos para establecer bajo las probabilidades, pues cada cuánto esperamos que un sismo se repita. Se define como T el periodo de retorno y definimos que ese periodo de retorno es la inversa de esta expresión 1 menos 1 menos P, donde P es la probabilidad de excedencia elevado a la 1 sobre n, n sería el número de años. Entonces, coloquemos estas definiciones. T, periodo de retorno,
nos va a dar en años y P, probabilidad de excedencia en un periodo de n años. Muy bien. Entonces, con esa condición y que así están todos los códigos de diseño, miremos qué dice la NSR 10. Está dado en el capítulo A221. Les voy a colocar entonces esa condición. Capítulo A221. Me dice, ¿cuáles son los movimientos sísmicos de diseño? Entonces, la NSR 10 nos va a presentar unos parámetros que se define A sub A y A sub B. A sub A es la aceleración pico efectiva. A sub A. Si tienen que acostumbrar a ese término y que no digan simplemente A sub A, suena bonito cuando dicen aceleración pico efectiva, que saben que es una aceleración. Y A sub B es la velocidad pico efectiva. Son las máximas aceleraciones y las máximas velocidades que sísmicamente se estudiaron podrían ocurrir en una región determinada. Y son los parámetros que nos van a definir sísmicamente ese espectro de diseño que nos va a dar. Entonces, con estos parámetros, aceleración y velocidad pico efectiva, nosotros vamos a definir el espectro de diseño. Son parámetros sísmicos. Y están estandarizados, en nuestro caso, en la NSR 10. ¿Listo? No tenemos que calcular nada, simplemente ir a una tabla y establecer cuáles son esas aceleraciones y esas velocidades para la zona donde estemos diseñando. Muy bien, entonces aquí viene lo importante. La NSR 10 te dice, yo te voy a dar esos parámetros A sub A y A sub B para que elabores tu espectro de diseño, pero con una probabilidad del 10% de ser excedidos en un lapso de 50 años. Aquí viene algo con lo que, digamos, a veces tenemos algo de confusión. Entonces, vamos a calcular lo que es el periodo de retorno. La NSR 10 no te está dando el periodo de retorno de forma directa. Hay que determinarlo de forma indirecta aplicando esta ecuación. ¿Qué nos está dando? La probabilidad de excedencia y en cuántos años. Calculémoslo y ya con eso definimos pues exactamente qué es lo que nos quiere decir la NSR 10. Entonces, miremos el periodo de retorno. Es 1 sobre 1 menos 1 menos la probabilidad de excedencia, que dice que es igual al 10%. Lo colocamos en decimal, 0.10, elevado a la 1 sobre n, donde n es en cuántos años establece el código que puede superarse ese sismo, 1 sobre 50. Hacemos el cálculo y nos da 475 años. Este es el periodo de retorno del espectro de la NSR 10. Del espectro de la NSR 10. O sea, cada 475 años esperamos que suceda un evento sísmico de la magnitud, de una magnitud considerable en el lugar donde estamos haciendo el análisis. Sin embargo, recuerden que estamos hablando de sismos probables. Hasta el día de hoy no hay ningún método exacto con el que usted pueda predecir
cuándo va a ocurrir un sismo y menos de qué magnitud y menos con qué características, menos el lugar. Entonces, no hay nada científicamente comprobado para establecerlo. Con lo que vamos a trabajar de nuevo es con probabilidades, entonces cada 475 años se genera un evento sísmico de gran magnitud. Sin embargo, hay una probabilidad. ¿De cuánto? Del 10%. Ustedes pueden establecer a su criterio si eso es mucho o poco, de que haya una réplica o de que ese sismo sea excedido cada 50 años. Entonces a nosotros se nos queda en la mente son los 50 años. Por eso es que hablamos de que Popayán está cumpliendo ese tiempo en el que podría generarse un nuevo evento sísmico de gran magnitud, aunque el sismo de Popayán no fue un sismo de gran magnitud, fue un sismo pequeñito, un sismo en pañales comparado a los grandes sísmicos que últimamente se han visto al otro lado del planeta, en Japón, en China, más cercano en Chile, en México, en Ecuador hace poco. Fueron eventos sísmicos muy grandes comparados con el que destruyó Popayán. Si ustedes hicieron la consulta de cómo se puede medir un sismo, que es utilizando una escala de magnitud o una escala de intensidad, en la escala de magnitud el sismo de Popayán está clasificado como un sismo quizás muy leve, porque no fue una liberación de energía grande. Sin embargo, en la escala de intensidad, por el daño que causó, por las pérdidas humanas, por pues cómo se sintió el evento, se clasificó como un sismo de gran intensidad. Pero básicamente ese problema que tuvimos y a raíz de ese fenómeno fue que salió todo esto de la NSR-10, se evidenció pues que Popayán estaba muy mal construido y eso trajo consigo pues que las estructuras no estaban acorde a resistir eventos de esa magnitud con todos los parámetros que ustedes ya han visto hasta ahora. Que hoy en día se cumplan esas condiciones en Popayán no se sabe. Tenemos que esperar de nuevo que llegue un sismo para establecer pues cómo estamos diseñando y si quizás la norma necesita algunos ajustes, que si también vieron la conferencia, hablaban de algunos ajustes que no se han hecho en otros países, pero en el nuestro esos cambios se han dilatado mucho, diría yo. Muy bien, entonces, con esto les muestro cómo nos va a definir la NSR10, ese sismo probable con el que vamos a diseñar. Otro dato importante, este periodo de retorno depende de las estructuras. Este sería un periodo de retorno para estructuras como las que hemos estado analizando en este curso y creo que en anteriores. Hay otros códigos mucho más específicos, hablo del código de puentes, por ejemplo. Si ustedes llegan a ver esta electiva, en ese código de puentes van a establecer que ahí habla de que el sismo probable que presenta el código es un sismo con una probabilidad del 10% también de ser excedido en 10 años. Para este tipo de estructuras podemos concluir que tiene mucho que ver la importancia también. Entonces, si calculamos el periodo de retorno para el sismo que utiliza el código de puentes, utilizando la misma expresión 1 sobre 1 menos 1 menos la probabilidad que es del 10%, elevado a la 1 sobre n, donde n es el número de años y aquí serían 10 años. Aquí nos estaría dando 95 años. Cuando se diseña puentes, ligado a la importancia de esa estructura que comunica ciudades, entonces el periodo de retorno para diseñar es menor.
ahí se ve pues la importancia de las estructuras. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Me están escuchando? ¿Están vivos? ¿Se durmieron? Ok. Muy bien, entonces vamos ahora a ver desde la parte de vista del comportamiento de las estructuras, cómo es que se logró llegar a ese sismo probable con el que vamos a diseñar, a ese sismo de diseño. Vamos a ver que rápidamente lo que se hizo fue hacer un análisis de la estructura en el dominio de la frecuencia. ¿Qué es el dominio de la frecuencia? Lo que ustedes vieron en la última unidad de dinámica de estructuras era analizar cómo respondía una estructura cuando llegaba a una aceleración que variaba en el tiempo. La variable ahí es el tiempo, o sea, ese era un análisis en el tiempo. Pero podemos pasar a hacer un análisis en el dominio de la frecuencia. ¿Cómo se hace ese análisis en el dominio de la frecuencia? Hablando de los llamados espectros, o espectro mejor, de respuesta de un sismo X. Muy bien, entonces, ¿para qué nos sirven estos espectros de respuesta? Digamos que tenemos aquí una superficie de suelo infinita y le vamos a colocar a ese suelo distintos osciladores, algo como la mesita que yo llevé en la primera clase de dinámica a mostrar, donde tenía osciladores de diferente altura. Dame junto. Entonces tengo varios osciladores en el mismo suelo. Digamos que cada oscilador representa una estructura que tiene distintos periodos de vibración. Una estructura que tiene un periodo T sub 1, un periodo T sub 2, un periodo T sub 3 y un periodo T sub 4. T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4. En este punto, todos ustedes ya saben lo que es un periodo de vibración. Entonces, cada oscilador tiene distintos periodos. Vamos a someter a todos esos osciladores a un mismo sismo. ¿Cuál sismo? El sismo XGT. Entonces, vamos a medir cómo responde cada oscilador con su propio periodo, cómo responde a ese mismo sismo. Evidentemente su respuesta va a ser diferente porque cada estructura tiene su propio periodo de vibración. Recordemos cuál era la ecuación de movimiento para el caso sísmico. Caso sísmico. Sabíamos que la ecuación que se utilizaba de manera más frecuente era la ecuación adimensional. Aceleración más 2 veces razón de amortiguamiento por frecuencia por velocidad más frecuencia natural al cuadrado por desplazamiento era igual a el sismo de diseño. Muy bien. Entonces, como cada estructura o cada oscilador tiene su propio periodo, por ejemplo, esta estructura que tiene un periodo T sub 1, pues va a tener
una frecuencia natural U1, que es la inversa del periodo multiplicado por 2pi. ¿Listo? Hola, profe. Dejémosla así para que no se me sature mucho el video. Simplemente igual a la frecuencia. Es lo mismo el periodo de vibración T sub 2 tendrá una frecuencia omega 2, 3 sub 3, una frecuencia omega 3 y T sub 4 una frecuencia omega 4. Permítame colocar este último como T sub n. T sub n. Listo. Entonces, de acuerdo a ese periodo, cada uno de esos osciladores tiene su propia frecuencia. Analicemos lo que pasa con el oscilador número 1. Entonces, la estructura que tiene el periodo T sub 1 tendrá la siguiente ecuación de movimiento. Cuando analicemos la respuesta de esa estructura ante este sismo, como lo vimos en clase, uy, esto quedó horrible. Ese oscilador comenzará a oscilar de un lado para otro. Ay, no. Bueno, hagan de cuenta. Entonces comienza a oscilar de un lado para otro. Y a nosotros nos interesaba determinar, pues, cómo era esa respuesta. Esa respuesta, como el sismo es histórico, variable en el tiempo, entonces también me da una respuesta variable del tiempo que la voy a llamar un desplazamiento 1 asociado a ese primer modo de vibración. Muy bien, entonces la ecuación de movimiento para este primer oscilador tendría la forma de aceleración del primer oscilador más 2 veces razón de amortiguamiento por la frecuencia del primer oscilador por la velocidad de ese primer oscilador más la frecuencia de ese primer oscilador al cuadrado por el desplazamiento de ese primer oscilador igual al mismo sismo. El sismo no cambia, xgt. Recordemos que es el mismo sismo que va a afectar todos los osciladores. Como vimos en las clases de dinámica estructural, esta ecuación de movimiento se soluciona. Hay distintos métodos numéricos. Existen y ya simplemente es una metodología que se aplica, pero la solución entonces es lo importante, nos va a dar un registro variable en el tiempo de ese desplazamiento del primer oscilador. Lo que tenga que dar. Listo. Entonces, listo. Digamos que esa es la respuesta a ese primer oscilador. Analizamos ahora el segundo oscilador. Lo mismo. Ese segundo oscilador tiene un periodo T sub 2. La ecuación de movimiento para ese segundo oscilador va a estar asociada a la respuesta del mismo medida en términos del desplazamiento horizontal, que vamos a llamarlo ahora U2 de T, el desplazamiento del segundo oscilador. La ecuación de movimiento característica va a ser entonces aceleración de ese segundo oscilador, variable en el tiempo, más 2 veces la razón de amortiguamiento. No lo dije antes, no me lo preguntaron, pero miren, estoy manteniendo el amortiguamiento constante. O sea, todas estas estructuras van a variar respecto a su periodo, pero el amortiguamiento va a ser el mismo. Es una condición que se tiene que cumplir para definir un espectro de respuesta. Todas las estructuras deben tener ese mismo amortiguamiento. No las estructuras, para definir el espectro mejor. El espectro de respuesta tiene que tener un amortiguamiento constante.
por la frecuencia del segundo oscilador por la velocidad del segundo oscilador más frecuencia del segundo oscilador al cuadrado por el desplazamiento del segundo oscilador igual también al sismo en la base XGT. El sismo no cambia. Repetimos el procedimiento. Solucionamos el sistema, esa ecuación de movimiento, con cualquier método y el resultado va a ser un registro del desplazamiento variable en el tiempo. Y digamos que este sea el registro. Y así hacemos lo mismo para todos los osciladores, con un periodo T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4, hasta un periodo T sub n. Cuando lleguemos al periodo T sub n, encontramos la ecuación característica en función de un periodo de vibración n. El resultado, lo grafico primero aquí, va a ser entonces que este oscilador empieza a moverse horizontalmente producto de ese sismo y tenemos un registro n de desplazamientos variables en el tiempo. Y al igual que el oscilador con un periodo T sub 3. Muy bien. Entonces, me interesa el último, plantear la condición del último periodo. No, permítame plantear la de T sub 3 también. Rápidamente la escribo porque para colocar los datos al final queda mucho mejor. T sub 3 sería aceleración 3 más 2 veces razón de amortiguamiento constante, frecuencia natural 3 por velocidad 3 más frecuencia del oscilador 3 al cuadrado por desplazamiento igual al mismo sismo. La solución registro de desplazamiento variable en el tiempo para el oscilador T3 y me va a dar algo como este registro y finalizamos con el oscilador con un periodo n. Entonces T sub n igual a aceleración de ese n oscilador más 2 veces amortiguamiento constante, frecuencia de ese oscilador n por velocidad de ese oscilador n más frecuencia de ese oscilador n al cuadrado por desplazamiento de ese oscilador igual al sismo. Igual al sismo XGT. Y finalizo colocando entonces el registro. U sub n de t y t. Digamos que ese sea el registro. Muy bien, entonces, repetimos, ¿qué estamos haciendo? Sometiendo varios osciladores de un solo grado de libertad que me representan estructuras con diferentes periodos de vibración a un mismo sismo XGT. ¿Qué tenemos? Varios registros de la respuesta de la estructura medida en términos del desplazamiento. Entonces, en clases anteriores habíamos hablado que para diseñar una estructura a nosotros nos interesa conocer básicamente cuál es el desplazamiento máximo. Entonces, lo que vamos a decir es, mira, para la primera estructura que tiene un periodo T sub 1, digamos cuál es el desplazamiento máximo absoluto. Un máximo absoluto del primer oscilador. Para el segundo oscilador que tiene un periodo T sub 2, también definamos cuál es ese desplazamiento máximo de ese segundo oscilador absoluto.
Para la tercera estructura, cuando le digo absoluto, evidentemente aquí me estaría dando un desplazamiento negativo, pero en términos absolutos pues lo voy a tomar como positivo, porque no me interesa hacia dónde se mueva la estructura, simplemente que hay un desplazamiento horizontal. Este sería un desplazamiento U3, un desplazamiento máximo 3 en términos de valor absoluto. Y para el último desplazamiento o para el último oscilador con un periodo T sub n igual un desplazamiento máximo para ese oscilador con un periodo T sub n. Entonces nos vamos a quedar con estos datos. ¿Con qué datos? Para cada periodo de vibración vamos a definir cuál es el desplazamiento máximo. Es un par de datos que me interesa porque tenemos muchas estructuras contenidas en esos periodos de vibración y que conocemos ahora cómo responde en términos de sus valores máximos cada estructura. Entonces, con esa información podemos elaborar inicialmente lo que se conoce como un espectro de desplazamientos que va a tener la siguiente forma. Voy a graficar en el eje Y el desplazamiento máximo en valor absoluto y discúlpenme, voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que un máximo absoluto lo voy a llamar como SD, que es máximo desplazamiento absoluto. Muy bien, entonces aquí voy a graficar esos desplazamientos máximos que van a tener unidades de metros, de centímetros, milímetros, unidades de longitud. Y en el eje X voy a graficar el periodo de vibración, que va a ser en términos de segundos. Entonces, para el primer oscilador, ¿qué tenemos? Conocemos su periodo T sub 1 y conocemos cuál es su desplazamiento. Esto acá, bueno, dejémoslo así. T sub 1, aquí por el gráfico, tenía que haberlo colocado para el más bajito, pero no importa. Pues me estaría representando un periodo mayor que T sub 2, mayor que T sub 3, mayor que T sub n. Entonces, digamos que tengo el valor, no, permítame corregir aquí porque si no me queda como raro el gráfico. Colocar T sub 1 al final, por orden. Llamemos a este T sub n, le voy a cambiar todo al valor de 1. O sea, voy a colocar el más bajito como T sub 1 y el más alto como T sub n para tener un orden en el gráfico que voy a realizar enseguida. Entonces me explico, a este primer oscilador le voy a llamar T sub 1 asociado a una frecuencia 1, el desplazamiento es 1. Este sería T sub 2 asociado a una frecuencia 2, desplazamiento 2. T sub 3, frecuencia 3, desplazamiento 3. T sub n, frecuencia n y desplazamiento n. ¿Listo? O sea, el oscilador más pequeño, el que tiene el periodo más bajito, le voy a llamar T sub 1. Entonces, ahora para ese oscilador que tiene un periodo T sub 1, lo ubico en mi gráfica. Y es más, ubico de una vez todos los osciladores. No he colocado valores, puede ser lo que sea, 1 segundo, 2 segundos o 0.2 segundos, lo que sea, lo que queramos representar. Esto simplemente es un esquema. Entonces este es T sub 2, T sub 3 y así hasta T sub n. Aquí grafico entonces todos los periodos de vibración de todas las estructuras que tengamos. Digamos que podemos hablar de un vector de periodos. Ese vector de periodos arranca desde
el valor que usted quiera. Si quiere desde un periodo de 0, está bien. El siguiente periodo puede ser 0.01. O si quieres colocarle otro 0, está bien. El siguiente va a ser 0.02, el siguiente 0.03 y así hasta el periodo que tú quieras, 5 segundos, 10 segundos, lo que quieras. Es un vector, se vuelve un vector. Obviamente, recuerden qué estamos haciendo con cada periodo. A cada periodo hay que determinarle cuál es su respuesta para ese sismo XGT. Entonces es un proceso iterativo que se vuelve extenso. Esto no se hace a mano. Son rutinas, las rutinas existen en programas como MATLAB, como MATCAD, cualquiera de estos programas. Se repite una rutina y se obtiene esa respuesta del sismo variable en el tiempo. ¿Qué me interesa ahora? Definir, por ejemplo, que para el periodo T-1 obtuve un desplazamiento máximo 1 y determino el valor absoluto de ese desplazamiento máximo. Entonces, ese valor absoluto vengo y lo grafico en el eje Y, SD1. Muy bien. Obtuve para la estructura que tenía un periodo T sub 2 un desplazamiento máximo 2. Le saco el valor absoluto y establezco mi valor para graficarlo en mi gráfica de desplazamientos. Entonces ya tengo 2 puntos. Y así para 3 sub 3 obtuve S de 3. Y para T sub n. Normalmente en los periodos más altos esta respuesta va a ser menor. Estructuras que son muy flexibles, llega un momento en que se mueven casi igual que el mismo suelo, entonces no hay como esa vibración. Por eso estos gráficos tienen esta forma. Digamos que establecer un espectro con esos 4 puntos pues como que no tiene relevancia. Entonces, por eso es que les decía que se habla de armar un vector de periodos y obtengo valores intermedios, tan pequeños como los necesite, tan pequeños como el procesador que esté utilizando lo permita. Y cuando tenga entonces todos esos registros con su respectiva respuesta, voy a obtener un gráfico que va a tener la siguiente forma. Esta forma que les voy a graficar es usualmente la forma característica de estos espectros de desplazamiento. Algo así. Entonces, a este espectro se le define como espectro de desplazamiento. ¿De qué? Recordemos que en la ecuación de movimiento que analizamos dijimos el sismo se mantiene constante. Entonces, es un espectro de desplazamientos del sismo XGT para un único sismo con una razón de amortiguamiento también constante. Con una razón de amortiguamiento zeta. Muy bien, es un gráfico que tiene un uso bastante amplio en las investigaciones. Si alguno de ustedes se mete en esa parte de investigar, van a ver que se utiliza bastante este espectro. ¿Cómo lo utilizaría si usted quiere usar este tipo de gráficos? Usted tiene su estructura, la que sea. A esa estructura usted le puede calcular propiedades. Puede definir cuál es la masa y cuál es la rigidez. Y hablas de una estructura de un periodo de vibración. Entonces, hablamos de pasar este sistema a un sistema equivalente
como el que hemos visto, cansados de ver en las últimas clases, masa y rigidez. Con esas dos propiedades veíamos que la frecuencia era la inversa de, perdón, era la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa, o lo que es lo mismo, el periodo es la inversa de esa frecuencia, es decir, raíz de la masa entre la rigidez. Entonces usted puede determinar cuál es este periodo. Llame a este el periodo de la estructura. Si usted conoce ese periodo de la estructura y usted quiere saber cómo responde su estructura ante este sismo XGT, entonces usted dice, mire, voy a localizar el periodo de mi estructura está por aquí. Ustedes ya saben calcular periodos de vibración al menos de un oscilador. Entonces, vamos al espectro y definimos, ok, miren, para ese sismo XGT, mi estructura va a tener un desplazamiento máximo de X valor. ¿Listo? ¿De dónde lo obtienes? De un espectro de desplazamientos que te está resumiendo los valores máximos o las máximas respuestas de distintos osciladores de un grado de libertad sometidos a un sismo XGT. Esa es la gran ventaja de un espectro. Grábense eso, siempre resume máximos valores, siempre. Este es un espectro de desplazamientos, entonces si hablamos de un espectro de desplazamientos, lo que él me está mostrando es desplazamientos máximos de distintos osciladores sometidos al mismo sismo XGT. ¿Esa parte está clara para todos? ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Este es el primer espectro que usualmente se obtiene. Ustedes ya vieron cuál es el procedimiento para obtenerlo. Pero a nosotros no nos interesan mucho los desplazamientos, en realidad nos interesan aceleraciones. Recordemos que les he hablado siempre que la fuerza sísmica la definimos como una fuerza inercial, la masa de la estructura por la aceleración del sismo. Me interesa hablar de aceleraciones, no de desplazamientos. Pero a partir de ese espectro de desplazamientos, yo puedo pasar a un espectro de aceleraciones. Y el proceso es muy simple. Hay una equivalencia directa entre ambos gráficos. Muy bien, entonces aquí tengo SD en centímetros, en metros, lo que sea. Vamos a pasar de ese espectro de desplazamientos a un espectro de aceleraciones. De aceleraciones. Simplemente pasamos de desplazamiento a aceleración para el mismo sismo. Para el mismo sismo XGT, con una misma razón de amortiguamiento. Con una razón de amortiguamiento cita.
Muy bien, entonces el gráfico va a tener los mismos ejes. En el eje X vamos a tener el periodo en segundos y en el eje Y vamos a tener lo que llamamos SA, que es la aceleración espectral en términos de la aceleración de la gravedad, como un porcentaje de la gravedad. Así es como se representa este gráfico. La forma de obtenerla es haciendo una relación con base en una definición que se ve más específica en la dinámica de las estructuras. Entonces vamos a plantear esa definición. La definición es la siguiente. Se define como PSA a la máxima aceleración espectral. Esa máxima aceleración espectral tiene unidades de metro sobre segundo al cuadrado, centímetros sobre segundo al cuadrado, pulgadas sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Esa aceleración es la máxima aceleración que podría experimentar la estructura. Que experimenta la estructura. Si queremos ser precisos, de este registro de desplazamientos, recordemos que la aceleración es la segunda derivada de los desplazamientos, pues yo podría obtener ese gráfico, simplemente derivando este gráfico, o sea, sacándole pendiente. Le sacamos la pendiente entre dos puntos, esa es la velocidad. Sacamos la pendiente luego del espectro de velocidad, esa es la aceleración. Sería una forma, ¿listo? Sin embargo, hay una forma más fácil y más directa, y es normalmente como se hacen estos gráficos, y es utilizando otro concepto. Se establece que esa aceleración espectral es aproximadamente igual a la frecuencia natural de la estructura por el desplazamiento máximo absoluto. Es aproximadamente igual a esa condición. Si reemplazamos, tendría lo siguiente. Recordemos que PSA es la aceleración con unidades de aceleración, valga la redundancia. Y si yo le quiero quitar esas unidades de aceleración, lo único que tengo que hacer es dividirlo entre la gravedad. Entonces voy a dividir ambos lados de la ecuación entre la gravedad, pues para no cambiar nada. Y me quedaría esta expresión igual a la frecuencia natural al cuadrado sobre la aceleración de la gravedad por el desplazamiento máximo. De aquí, pues por definición, cuando yo la aceleración máxima la divido entre la gravedad, tengo una aceleración que es función de la gravedad, es un porcentaje de la gravedad y se define como SA, la pseudoaceleración espectral, un porcentaje de la gravedad. Entonces, esa pseudoaceleración, estamos diciendo, es igual a la frecuencia natural al cuadrado sobre la gravedad por el desplazamiento máximo de la edificación. ¿Listo? Pasemos entonces acá para que no me quede tan extensa la demostración. SA igual a la frecuencia natural al cuadrado sobre la gravedad por SD. Yo quiero pasar de mi gráfico que tiene desplazamiento por acá tengo desplazamiento máximo, aquí está desplazamiento máximo. Quiero pasar de ese gráfico de desplazamiento máximo a una pseudoaceleración que es un porcentaje de la gravedad. Ya tengo esa ecuación. Pero para que sea más directo, quiero que quede en función del periodo de vibración y no de la frecuencia natural. Entonces, esto es simple, reemplazamos lo que vale la frecuencia natural. Recordemos, la frecuencia natural sería igual a 2pi entre el periodo de vibración.
Es decir, que esta ecuación yo la puedo resumir como 2pi al cuadrado, que es la frecuencia natural al cuadrado, sobre la gravedad, esto es un término constante, por el máximo desplazamiento absoluto sobre el periodo al cuadrado. Esta es la ecuación con la que podemos pasar de este gráfico a este gráfico. Es decir, simplemente decimos que SA es igual a 2pi sobre la aceleración de la gravedad, y este es 2pi al cuadrado, a 2pi al cuadrado por la aceleración de la gravedad por el desplazamiento máximo absoluto sobre el periodo de duración al cuadrado. Entonces, aplicando esa ecuación, utilizando los mismos vectores de periodo y de desplazamiento máximo, vamos a obtener un gráfico como el siguiente. Va a ser también muy similar al espectro de desplazamientos, pero tiene algunas condiciones importantes. No arranca desde cero. Ay, espere que quedó mal. Quedó horrible. Voy a darle otra forma. Listo. Muy bien. Tiene varias condiciones. Les decía, no arranca desde cero. Cuando el periodo de duración es cero, me está dando un valor, el espectro de aceleraciones. Ese valor se conoce como el PGA. Que ustedes, estos son cositas que tienen que aprenderlas a manejar. El PGA se define como la aceleración máxima del suelo. Las siglas que tienen es este nombre en inglés. Aceleración máxima del suelo. Y tiene sentido. ¿Qué me dice? Cuando tengo un oscilador tan rígido como este que estoy graficando, y ese oscilador lo someto a un sismo, esto ya se los había explicado en clase, pues ese oscilador no vibra. O sea, el desplazamiento relativo es igual a cero. Si se llega a medir un desplazamiento de ese oscilador, tiene que ser igual al desplazamiento máximo absoluto, que sería lo que se mueve el suelo, porque el oscilador no va a vibrar por ser tan rígido. Entonces sería igual al desplazamiento del suelo, a lo que se desplaza el suelo. O sea que ese oscilador que tiene un periodo tan bajo, un periodo aproximado a cero, se va a mover lo que se mueve el suelo. Por eso este gráfico empieza desde ese valor, y es un valor importante. Está diciendo, está midiendo esas aceleraciones máximas en cada región. También cuando tenemos periodos muy altos, como esta parte de acá, periodos altos, también se establece que las oscilaciones bajan. Lo que pasa normalmente con esta estructura tan flexible es lo siguiente. Digamos que tenemos una estructura súper alta y lo sometemos entonces a un desplazamiento en la base, xgt. La aceleración es xgt dos punticos, el desplazamiento es sin los dos punticos. Entonces, desplazo la base del suelo. Esta sería mi condición de equilibrio. Estas estructuras que son tan altas, cuando son tan altas pueden llegar a tener el siguiente movimiento. Ya no se mueven hacia el otro lado, es decir, como ampliando el desplazamiento relativo, sino que hacen esto. Se mueven y prácticamente llegan a la condición inicial, o sea, restando ese desplazamiento en la base de la estructura. Entonces, se empiezan a contrarrestar los efectos. ¿Listo? O sea, el sismo se mueve hacia un lado, la estructura se mueve hacia el otro.
Entonces, digamos que no se incrementan las oscilaciones. Esto pasa con estructuras muy flexibles. Es decir, periodos de vibración altos. Y estas serían estructuras muy rígidas. Aquí me faltó la palabra muy y aquí sería muy rígidas. Periodos de vibración bajos, cercanos a cero. Muy bien. Ese es entonces, recordemos, el espectro de aceleraciones para un sismo XGT con una razón de amortiguamiento variable, perdón, una razón de amortiguamiento zeta que no varía en el tiempo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Verdad que voy a acomodar el documento porque como quiero enviarles un PDF, no quiero que quede cortado. Entonces, si no llevo cierto espacio, cuando vaya a generar el PDF, eh, no queda como bien ordenado. Hasta ahí, entonces, no hay preguntas, muchachos. Muy bien, ¿cómo utilizamos el gráfico? Lo mismo, ustedes ya saben cómo calcularle a una estructura su periodo de vibración. Entonces, ubicamos el periodo de la estructura en este gráfico, vamos y determinamos cuál es la máxima aceleración de esa estructura. Este es un espectro de respuesta, entonces sería la máxima aceleración que puede experimentar esa estructura para un sismo definido XGT con una razón de amortiguamiento zeta. Hasta ahí que he hecho, en gran parte, pues nada para lo que necesitamos, que es definir el espectro. Nada, no, digamos que ya les expliqué de dónde sale, de dónde va a salir el espectro de diseño que vamos a utilizar, sino que hasta el momento estaríamos diseñando de nuevo solamente para un sismo definido de XGT. Y desde el comienzo les había dicho, no se puede diseñar para un solo sismo. Muy bien, pero desde aquí ya es muy fácil pasar a definir el espectro de diseño que establece la NSR10. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estos son espectros de respuesta, creo que así lo había dejado, así, espectro de respuesta. Ahora vamos a hablar de los espectros de diseño. Finalmente, estos espectros de diseño sí son los que definen los códigos de diseño para diseñar la estructura. Este es el que necesitamos, pero siempre es bueno saber de dónde viene esa información para que no nos corchen cuando seamos profesionales. Listo, muchos de los que se han graduado les preguntan por el espectro de diseño y dicen que es el sismo que va a afectar la estructura y eso es falso, es un sismo probable. No sabemos cuál es el sismo que va a afectar nuestra estructura. Muy bien, entonces, ¿cómo se define ese espectro de diseño? Volvemos a lo que definieron en nuestro código. Digamos que en su momento se reunieron profesionales afines a definir toda esa sismología de la región, sismólogos, geólogos, básicamente, y estudiaron las fallas tectónicas. Estudiaron la sismicidad en la zona. Muy bien, entonces, con esas fallas tectónicas, pues definieron qué sismos se han generado, sismos históricos, para cada región.
Muy bien. Entonces, determinaron N registros sísmicos. No sé cuántos. Ese dato no lo sé, pero fueron muchos. ¿Listo? N registros sísmicos que sucedieron en una falla, en una fuente sísmica. Aquí cambiemos eso de falla por fuente sísmica. Muy bien, entonces, ¿qué hicieron estos señores? Pues como ya se sabía cuál era el concepto del espectro de respuesta, graficaron o en un mismo gráfico colocaron muchos espectros de respuesta en términos de aceleración. Entonces dijeron, miren, para Popayán es posible que se presente este sismo y ese sismo tiene este espectro. Entonces este es el sismo 1. Pero también es posible que en Popayán aparezca otro sismo que tiene esta forma. Sismo 2. Pero también era posible otro sismo que tenía esta tendencia. Sismo 3. Y había también la posibilidad de que ocurriera otro sismo como este, sismo 4. Y así hasta n sismos. Muy bien, entonces tenían muchos sismos para la ciudad de Popayán con unas condiciones específicas que cumplían esos registros históricos. O sea, a cada uno de esos sismos le determinaron su espectro de respuesta. Cada uno con su espectro de respuesta. Obviamente, como estábamos en una misma fuente sísmica, la fuente sísmica la misma, esos registros pues no eran exactamente iguales, pero sí tendían a estar marcando algunas zonas específicas. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, algo que no se podía dejar y no se hace de esa manera. Estos picos o estos picos y estos valles de estos espectros que estoy indicando no son buenos. No es bueno que el espectro con el que vamos a diseñar tenga picos o valles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vuelvo al espectro anterior, digamos que usted le calculó a la estructura un periodo y le dio aquí, en este valle. Ahí le dio el periodo de la estructura. Entonces usted vino y diseñó con esta aceleración. Ya sabemos que el periodo de vibración está en función de la masa y de la rigidez. Son dos propiedades que deberían ser propiedades constantes en las estructuras. La masa es algo bien impredecible, que una cosa es con lo que uno piensa que está diseñando la estructura, otra con lo que la estructura realmente va a estar. No se espera que el periodo de vibración con el que uno modela o diseña varíe significativamente respecto al que tendría la estructura ya construida. Sin embargo, una leve variación, digamos que este periodo era de 0.53, y entonces se va a verificar, se instrumenta el edificio y se encuentra que no, ese periodo de vibración no era de 0.53, era de 0.50. Miren la diferencia que hay por estar cogiendo un valle. Por un leve incremento de esa, o una leve variación, mejor, de ese periodo, la aceleración puede aumentar o disminuir drásticamente y eso no es bueno. Así que lo que dijeron ellos es, vamos a eliminar esos picos. Entonces, ¿cómo eliminaron esos picos? Dijeron, no, pues vamos a hacer una envolvente suavizada. Entonces vamos a envolver todos estos datos, pero con una envolvente suavizada. ¡Pum! Listo. Entonces, bueno, teníamos un primer dato, una primera envolvente. Bueno, tampoco les gustó mucho esa solución
porque pues era un gráfico que tenía muchas pendientes. Ay. Y querían algo más práctico de usar. Querían algo más práctico de usar. Entonces dijeron, no, vamos a hacer una envolvente un poco más amable con el usuario. Y la siguiente sería una envolvente, pues, que es la que utilizamos en realidad y es fácil. Miren esta envolvente. Dijeron, mire, vamos a hacer una envolvente en la que en la parte inicial hasta un valor específico de periodo que llamaron T sub C, la aceleración es constante. Pasamos ese periodo y la aceleración empieza a decrecer. Empieza a decrecer con una forma específica hasta un periodo que se define como T sub L. Y a partir de ese periodo decrece un poco más, decrece como más brusco y tiene otra condición. Muy bien, entonces se quedaron con esta envolvente suavizada y así definieron con esa condición lo que hoy en día conocemos y manejamos para definir el sismo, que se llama espectro de diseño. Pero esta fue toda su historia. El espectro de diseño es una envolvente suavizada de varios espectros de respuesta de sismos que se esperan o que ocurrieron, mejor porque son sismos históricos, que ocurrieron en una fuente sísmica determinada. Entonces, a partir de esos registros, pues los sismólogos, los geólogos determinaron, pues con esa envolvente suavizada, cuáles podrían ser las máximas aceleraciones y las máximas velocidades posibles de generarse en la zona donde estamos diseñando. ¿Está claro lo que es el espectro de diseño para todos? Muy bien, este espectro de diseño tiene también una razón de amortiguamiento constante, siempre. Conociendo esa historia, ahora miremos, y ustedes yo les había pedido que trajeran o ya fueran imprimiendo en Classroom estaba una parte donde decía espectro de diseño y que imprimieran todo eso porque lo íbamos a utilizar. El espectro de diseño está definido en el A26 de la NSR 10. Les voy a colocar la imagen que es clave, que ustedes la deben tener en sus copias para que las vayan marcando. Este entonces es el espectro de diseño de la NSR 10, miren el dato, definido para una razón de amortiguamiento del 5%. Desde hace días yo les estaba hablando que la razón de amortiguamiento mínima era del 5% y así lo define nuestro código de diseño. Entonces, este es espectro de diseño de la NSR 10. Está dado en el capítulo A26. Ahí lo pueden encontrar. Muy bien, entonces miren la forma. Aquí está nuestra envolvente suavizada. Con esta envolvente es con la que vamos a trabajar, con la que yo les estoy mostrando. Por acá hay una parte que está punteada. Por obvias razones, en este curso no vamos a utilizar esa parte punteada, porque ¿qué dice? Mire, en el análisis dinámico, solamente se va a utilizar en el análisis dinámico. No vamos a hacer análisis dinámico en este curso.
Si alguno de ustedes sigue con la parte de estructuras, pues en un curso de posgrado verá por completo un análisis dinámico y ahí podrá utilizar esa pendiente. Nosotros vamos a estar con la amarilla, que es para aplicar el método de la fuerza horizontal equivalente. Entonces, me interesa definir cuál es T sub C. T sub C se define como el límite para periodos cortos. ¿Listo? Se calcula en función de varios parámetros. Ustedes ya saben qué es velocidad y aceleración pico efectiva. A sub A y A sub B ya los conocen. Vamos a ver enseguida cómo definimos FA y FB. ¿Listo? Pero son parámetros que están estandarizados. Ese sería el límite para periodos cortos. Ahora, T sub L es el límite para periodos largos. Desde T sub L, miren cómo decrecen bruscamente las aceleraciones. Ayer donde les decía que la estructura es tan flexible que entonces se mueve opuesto a cómo se está desplazando el sismo en la base. Y la aceleración disminuye en ese nivel. Entonces T sub L sería límite para periodos cortos. Elaborar este gráfico es muy sencillo. Necesitamos parámetros sísmicos, que ustedes ya conocen dos de ellos. Parámetros sísmicos. Esos parámetros sísmicos son A sub A y A sub B. Aceleración y velocidad pico efectiva. A sub A es aceleración pico efectiva, la máxima aceleración. Y A sub B es velocidad pico efectiva. Muy bien. Estos parámetros sísmicos se definen con base en el lugar, en la ubicación. Dependerá si vas a diseñar en Popayán, en Santander, en Cali, en Bogotá, para el caso de nuestro país, ¿no? Nos interesa el nuestro. Entonces, depende de ese lugar y la norma tiene establecidos ya esos valores. No hay que inventárselos, nada, ya están establecidos. ¿Cómo se definieron? Ya conocen la historia. Sismólogos, geólogos estudiaron las fuentes sísmicas cercanas a cada región y determinaron esos valores máximos para definir este espectro de diseño. Muy bien. Otros parámetros, F sub A y F sub B, se definen como parámetros asociados al efecto de sitio o el efecto local. ¿Qué pasa? Que usted puede estar diseñando en Popayán, ¿listo? Pero en Popayán las condiciones del suelo cambian. Entonces, este efecto de sitio está ligado al tipo de suelo. Si tiene suelos muy blanditos, lo que establece la teoría es que la onda sísmica se va a amplificar. Eso es lo que pasa en Popayán. En Popayán tenemos suelos muy malos y lo malo se asocia a suelos muy blanditos de poca capacidad. Tenemos entre la clasificación de suelo de los peorcitos. O sea, estamos en una zona de alta sismicidad. Ahí está ubicada Popayán en plena cordillera. Y aparte de eso tenemos suelos muy blanditos, muy malos. O sea, ustedes pueden concluir cómo estamos. Y súmenle que las estructuras no se sabe cómo están construidas. Entonces, o que dudamos de muchas de ellas, sobre todo en el centro histórico, porque es patrimonio cultural, porque se tiene que proteger, bueno, en fin. Entonces, son varios factores que de alguna manera van a aumentar el riesgo sísmico de nuestra ciudad. Es algo por estudiar y que requiere bastante atención. Entonces, este efecto de sitio se mide con los parámetros F sub A y F sub B. F sub A se define como el coeficiente de sitio para periodos cortos. Denme un momento.
Coeficiente de sitio para periodos cortos. Y F sub B, coeficiente de sitio para periodos largos. Muy bien. Aquí no hay mucho desde la parte de vista estructural en la que un ingeniero estructural tenga decisión sobre estos coeficientes. Los primeros ya están definidos. Entonces simplemente los vamos a seleccionar de acuerdo a la información que nos presente la NSR 10. Los segundos, los efectos de sitio, tienen que obtenerse en un estudio de suelos. Solamente un ingeniero geotecnista sabe clasificar correctamente los tipos de suelo. Entonces el ingeniero geotecnista te tiene que decir a ti cuál es el tipo de suelo para con eso diseñar. En la NSR 10 está definido ese procedimiento para clasificarlo, pero se necesitan pruebas de laboratorio, obviamente, para poder llegar a esa clasificación. Entonces es un requisito, por eso en los diseños estructurales, contar con el estudio de suelo. Muy bien, entonces ahí tenemos F sub A y F sub B, que son los coeficientes asociados al suelo. ¿Listo? Hay otro valor que está por aquí que es I. Ese coeficiente sí se selecciona a criterio del diseñador, se conoce como el coeficiente de importancia. Depende de qué tan importante sea la estructura. Ese coeficiente de importancia va a tener valores que oscilan entre 1, que sería una estructura de uso normal. Miren que ese coeficiente multiplica la aceleración, multiplica, entonces amplifica. Si la estructura es de uso normal, o sea que ya vamos a ver, nos da lo mismo protegerla o no, pues diciéndolo así como bruscamente, vamos con un coeficiente de importancia igual a 1, es decir, no amplificamos la fuente sísmica, la señal sísmica. Pero si la estructura es muy importante, como un hospital es una estructura muy importante, antes del sismo, durante el sismo y después del evento sísmico, un hospital se debe proteger. Entonces, para esas estructuras tan importantes, ese coeficiente de importancia sube a 1,5. Es decir, que la aceleración con la que vamos a diseñar se amplificaría en un 50%. Eso pasa con estructuras tan importantes. Esa sería entonces la forma de definir el espectro de diseño. Vamos a ver ahora cómo determinamos cada uno de esos parámetros para poder elaborarlo. Comencemos con los parámetros sísmicos, o sea, aceleración y velocidad pico efectiva. Yo espero que ustedes vayan viendo, si tienen a la mano las copias o en su computador van viendo la NSR 10, pues que vayan ubicando el numeral, el capítulo donde está toda esta información que les estoy proporcionando. Esto no hay que aprendérselo de memoria. De memoria al menos la aceleración y la velocidad de Popayán. Al menos eso sí. O sea, estamos en Popayán, vivimos en Popayán, ya sea temporalmente, lo que sea, pero pues sí como manejar esa información. Pero de otras ciudades ni yo sé cuáles son las aceleraciones en Bogotá, no he diseñado, entonces no me las he aprendido. Pero para Popayán sí hagamos el deber de tener cierto manejo. Entonces empecemos con parámetros sísmicos. Denme un momento, voy a compartirles dos pantallas. Ahí están viendo las dos pantallas, ¿verdad? Muy bien.
Muy bien, entonces esos parámetros sísmicos están dados en el A22, donde habla de los movimientos sísmicos. Esto ya se los había mostrado anteriormente. Entonces está en el A22. Específicamente en la tabla A221 me establece los parámetros sísmicos según regiones. Entonces habla, por ejemplo, de 10 regiones y me dice el valor de A sub A y de A sub B. Esas regiones están más acá abajito en este mapa general de Colombia. Pero digamos que utilizar esas tablas, pues si en algún momento se utilizó fue algo muy rústico al inicio, muy general. Entonces aparece la tabla A232, donde ya los datos se pulieron mucho más. Al menos ya se dieron para ciudades capitales. Entonces esta no se usa, realmente a partir de esa salió otra tabla que es la A232. En esta tabla entonces están dados los valores para las ciudades capitales. Ciudades capitales, ¿listo? Entonces en estas ciudades capitales pues vamos y vemos, por ejemplo, Popayán. Apréndanselo de una vez. Aceleración pico efectiva de Popayán, punto 25. Velocidad pico efectiva, punto 20. Zona de sismicidad alta. ¿Qué otras zonas están o qué otras ciudades capitales están en zona de sismicidad alta? Pasto está en zona de sismicidad alta, tiene más velocidad pico efectiva que Popayán. Neiva tiene zona también de sismicidad alta. Mocoa tiene una aceleración mucho más grande que la de Popayán. Voy a colocar esta tabla en el documento en PDF que estoy generando. Muy bien. Entonces voy a marcar las ciudades con sismicidad alta. Armenia, valores altos. Bucaramanga, más altos que Popayán. Cali también tiene aceleraciones más altas que Popayán. Cúcuta, mucho más alto. Miren, hasta ahorita de las más altas, punto 35 y punto 30. Manizales, Mocoa, punto 30 para aceleración. Neiva, Pasto y Pereira tienen las mismas aceleraciones. Popayán, punto 25 y punto 20. Quibdó, punto 35 y punto 35, también de las más altas, por toda la costa pacífica. ¿Listo? Básicamente porque ahí está el límite de la falla. Entonces se esperan las máximas aceleraciones. Y Villavicencio y Yopal. Esas son las ciudades capitales con las mayores aceleraciones. Miren lo que pasa en San Andrés Islas. Miren esos valores, punto 10 y punto 10, comparado contra punto 20, punto 35 que llegan a alcanzar las ciudades con mayor sismicidad. San José del Guaviare. Son aceleraciones muy bajitas. Muy bien, entonces esta, digamos, es una tabla general si vamos a diseñar en zonas, en ciudades capitales, ¿listo? Pero tranquilos, como les decía, la información se ha mejorado y también tenemos información para todos los municipios del país. Y esto está en un apéndice. Ya les digo en qué apéndice. Esto está dado en el apéndice A4. Apéndice A4, valores de A sub A, A sub B. Este A sub E y A sub D no interesa para este curso, es de un análisis que no se hace.
o no tiene el alcance para este curso ni a nivel de pregrado, entonces no me voy a desgastar en eso. Me interesa solamente A sub A y A sub E. En este apéndice están entonces todos los municipios colombianos. Lo único que hacemos es ir al apéndice, está por orden alfabético en función de los departamentos, departamento de Amazonas, Antioquia. Los que tengan esta NSR 10 con modificaciones, que espero que todos la tengan porque la dejé en Classroom. Cuando tenemos un cuadrito de estos y damos clic, aparece una manito y es porque algo se ha modificado. ¿Listo? Respecto a lo que estaba antes. Entonces miren aquí, me está diciendo que en Antioquia se modificaron valores de velocidad para algunos municipios. ¿Listo? Eso fue lo que se modificó. Eso normalmente se hace con las microzonificaciones. Es lo que les digo que no se ha hecho con Popayán. Muy bien, entonces estaba por aquí. Ay, no, perdón. Estaba en apéndice. Y así buscamos el departamento de El Cauca y ahí tenemos cuántos municipios en el departamento del Cauca, ¿quién sabe? Acuérdense del lema, 42 motivos para avanzar, ¿no es que dicen? Entonces, aquí tenemos para el Cauca el único municipio que tiene una actualización es Piamonte. No sé dónde queda, la verdad. Entonces, en esta primer tabla aparece punto 25 y punto 20. Si entramos, Piamonte se actualizó a punto 25 y punto 25, o sea, la velocidad pico efectiva se actualizó. ¿Listo? Y así podemos ver distintos valores. Algo importante que ha ocurrido, sobre todo en los exámenes, es que nos damos cuenta. Cuando usted va y ve para algunas, hagan ese ejercicio para las ciudades capitales, verifique que lo que está en esta tabla, en este apéndice, por ejemplo, está para todos los municipios. La primera ciudad que aparece es la ciudad capital. Y pasa que a veces no coinciden los datos de este apéndice con la tabla inicial que les mostré para las ciudades capitales. En el apéndice aparecen valores mayores, entonces son cosas que se deben corregir, ¿listo? Obviamente, diseñemos siempre con lo mayor que nos esté presentando el código. En ese caso, pues diseñaríamos con los valores mayores que nos dé el apéndice. Esa sería la forma de definir los parámetros sísmicos. ¿Hasta ahí está claro? Muy bien, entonces ahora miremos los parámetros asociados al efecto de sitio. A ustedes les va a quedar una tarea y es leer, según la NSR 10, cómo se clasifica el tipo de suelo. Ya les voy a indicar en dónde está ese procedimiento. Vamos aquí a donde dice efectos locales, A24. En el A24 tenemos toda esa información. Entonces, parámetros sísmicos está en el A24. Aquí tenemos toda la información para clasificar el suelo, tipos de perfil de suelo, ahí te dice cuántos perfiles de suelo hay, cómo se hace la clasificación, parámetros empleados para definirlos. Aquí está la tabla general de clasificación en función de los parámetros que se midan del suelo. Tenemos un total de 6 suelos, sin embargo este último suelo es uno malo, se encuentra normalmente en la costa pacífica. Por eso en la costa pacífica hay que diseñar con pilotes o micropilotes necesariamente porque los suelos son muy malos, sísmicamente son malos. Entonces son suelos tipo F con índices de plasticidad muy elevados y
no se recomiendan. Realmente los suelos con los que trabajamos es desde el suelo A hasta el suelo E. ¿Cuáles suelos hay en Popayán? Pues los suelos D y E. Hasta ahorita no me he encontrado con la fortuna de trabajar con un suelo C, B o A. Los dos primeros A y B prácticamente son roca. Son suelos muy buenos. Quizás en San Andrés Isla se encuentre este perfil de suelo A o B. En Cartagena, listo, en esas ciudades como más costeras podría hablarse de ese tipo de suelo, o sea que se esté construyendo básicamente sobre roca, sobre un afloramiento rocoso. Ustedes van a leer toda esa clasificación. Yo aquí les dejo simplemente la tabla general en la que ya teniendo en cuenta o teniendo los resultados de los ensayos de laboratorio, entra y se clasifica el tipo de suelo. Digamos que a nosotros el geotecnista nos tiene que decir cuál es el tipo de suelo. Es una información, tiene que contarse con eso. Entonces, una vez usted conozca el tipo de suelo, entonces el dato debe ser tipo de suelo. Vamos a calcular los valores de FA y de FB utilizando tablas. ¿Cuáles son esas tablas? Esas tablas están dadas aquí enseguida, la A243. En esa tabla A243 está los valores para FA y en la tabla siguiente A244 están los valores para FB. Estas son las tablas que vamos a utilizar. ¿Cómo las utilizamos? Como les decía, el tipo de suelo es un dato, entonces se conoce el tipo de suelo o el perfil de suelo. Para este punto, la aceleración ya es conocida. Entonces, teniendo el dato de aceleración y de tipo de suelo, simplemente entramos a esta tabla, por ejemplo, que sea un tipo de suelo D y una aceleración de 0.20, el coeficiente sería igual a 1.4, el coeficiente A sub A. Y hacemos lo mismo para el coeficiente F sub B. Vamos al perfil de suelo, ya tenemos que conocer cuál es la velocidad. Entonces, de nuevo, decimos que es un suelo D, la velocidad es igual a 0.20, el valor F sub B es igual a 2.